Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que está en mí y yo estoy en él. La oscuridad que me rodea. Yo día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que está en mí y yo estoy en él. La oscuridad que me rodea. Oh, no quiero proclamaré Jesús. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno En Jesucristo se halla la paz. Cristo se halla la paz, en horas de tempestad, en las almas decepcionadas. Salvador, conversations with my dolor, getting back on. I know, gloria cantamos,
Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Cristo es guía de mi vida. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer, nunca fue tarde, pues me sabe defender. Paz, consuelo y paz, por la fe lo tengo en mí, y ya no, porque Cristo es guía, y ya no, porque Cristo es guía, y Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo mal, en las pruebas es de mi alma viva. Si del ser estoy sufriendo, si mi paso lento va, Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Cristo es guía de mi vida, oh qué plenitud de amor, en su hogar celeste ofrece dar descanso, Salvador, cuando de él viviré, con él yo sé. Fue mi guía, por los siglos cantaré. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Ah. La palabra que se va a cumplir en nuestras vidas en el día de hoy y a lo largo de esta semana la podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 4,
del 43 al 54. Muy bien, lo tenemos en pantalla. Lo voy a leer yo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y les dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. No me deja compartir ahora. Muy bien. Eh, el título del mensaje de hoy es ¿qué ves? ¿Qué es lo que veis en todo momento? Es lo más importante. Aunque la situación sea adversa o os encontréis en medio de dificultades, si puedes estar mirando el Evangelio, si puedes ver toda situación a través del Evangelio, verás algo que los demás no ven. Aunque todos pierdan la esperanza, si nosotros somos capaces de ver a Cristo en medio de toda dificultad, realmente tendrás una fuerza que viene de Dios que otros no podrán disfrutar. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y caminaba por el desierto, había muchos que veían el pacto, que Dios los estaba guiando hacia Canaán. Esperaban dentro del pacto, lo veían todo a través del Evangelio. Y otros muchos solo veían la realidad física en la que ellos estaban. Por eso, olvidándose del pacto, olvidándose del Evangelio, olvidándose de lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas, olvidándose el por qué Dios les había llamado, decían: regresemos a Egipto, si no vivíamos tan mal. Aunque éramos esclavos, pero teníamos de comer para comer todos los días, teníamos nuestro hogar para dormir y nuestras familias vivían en seguridad. De verdad, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Es lo más importante. Para ello, para poder ver correctamente con el Evangelio, ¿qué es lo que poseo? Acorde a lo que yo poseo, veré de una forma u otra. Si yo soy la persona que poseo el Evangelio, si soy la persona que disfruto el Evangelio, en medio de cada circunstancia veré la obra del Evangelio. La causa por la que la gente no es feliz. La razón por la que muchas personas, aunque tienen temporadas que les va bien, el por qué acaban cayendo en lo mismo. La causa por la que mucha gente se arrepiente de sus acciones, pero al paso del tiempo
acaban cayendo en lo mismo. Yo lo veo, yo me doy cuenta. Muchas veces lo he podido llegar a compartir y muchos, escuchando mis palabras, que es la palabra del Evangelio, lo que le hablo, y por gracia de Dios, han llegado a creer, como este oficial del rey, y al creer han recibido respuestas. Y otros muchos no creen que el Evangelio sea la respuesta. Por eso lo miran todo con las cosas físicas, lo miran todo con los ojos del mundo, con la cultura del mundo. ¿Qué es lo que yo veo? Es lo importante. Acorde a lo que estéis viendo, entenderéis la situación de forma diferente. Para ello, ¿qué necesito? Tengo que poseer el Evangelio para poder verlo todo con el Evangelio. Os bendigo para que vuestros ojos del Evangelio en el día de hoy sean abiertos un poco más. Os bendigo para que a través del culto toda incredulidad que haya podido estar obrando en vuestras vidas sea quebrantada. Os bendigo para que a través de este culto vuestra fe de nuevo sea avivada, porque Dios vive. Dios está con vosotros. Tenéis que creerlo. Tenemos que vivir en fe, no en la carne. Entonces, no verás el problema, sino el plan de Dios y su voluntad a través de cada situación. Si de verdad lo ves con el Evangelio, lo miras todo con el Evangelio, no ves el problema. Entiendes por qué no tiene más remedio que venir esta situación o por qué esta persona no tiene más remedio que sufrir. No es el problema en sí. Mira tu vida. ¿Cuál es tu problema? La gente habla. Es que esta persona, es que la otra, es que tiene un temperamento, un carácter, lo que ha hecho este, lo que ha hecho el vecino, el otro, y se quedan ahí nada más. Las personas no son perfectas. Por muy buen corazón que tengan, la palabra de Dios dice que no hay justo ni uno. Hay mucha gente con muy buen corazón, pero no creen en Dios. No hay nada más malo que vivir una vida pensando que no necesitas en Dios, que no necesitas a Dios. Ni las personas son perfectas, ni son ni piensan como yo. Somos todos diferentes. ¿Cuál es mi problema? Que no puedo ir junto con otros. ¿Por qué? Por cómo estoy viendo las cosas, por cómo lo estoy entendiendo. Como no lo veo con el Evangelio, no sé por qué, pero no funciona. Y me cabreo, y me frustro, y me sale el genio, y soy yo el que tengo que pegar 4 gritos para que se centren, para que se espabilen. Eso no es Evangelio, eso es humanismo. Dios mira todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Dios lo hace mejor que nosotros. No tenemos que ser las personas que tenemos que hacer que otras personas reaccionen. Si uno se aviva espiritualmente, si uno está despierto espiritualmente, ve lo necesario, lo que tiene que hacer. No lo vamos a hacer mejor que Dios, por lo que no lo hagáis vosotros. Es que he tenido que pegar 4 gritos para que espabilen, para meterles caña. Dios está vivo, de verdad. No hace falta que tú pegues 4 gritos. Dios está vivo. Es que si no, mi esposo no cambia. O es que si no, esta situación en mi trabajo no cambia. Ora a ver si cambia o no. Eso es humanismo que hay en tu vida. Y el humanismo trae respuestas de más humanismo. Y una contestación trae otra contestación. Eso es Génesis 3. Sin cambiar esto en mi vida, sin verlo todo a través del Evangelio, ni mi negocio, ni mi relación con mi pareja, ni en la iglesia, ni en mi vida, siempre habrá un área que no va a funcionar. ¿Qué pasa, Toñinka? ¿A ti te funciona todo? No, pero aunque no me funcione, está bien. ¿Por qué? Creo en la soberanía de Dios. Creo que no soy yo, sino que todo es por gracia y a través de la gracia que Dios me ha dado.
Yo no me considero mejor que nadie, ni me considero que sé más que nadie. No podría estar aquí hoy predicando la palabra. ¿Qué es lo que creo? Que Dios obra a través de mí, porque Dios está conmigo. No os miro a vosotros. ¿Qué veo? Lo que está haciendo la palabra en vuestras vidas y lo que va a hacer a través de vosotros. Ahí está mi fuerza. No veo la iglesia. No veo los que nos reunimos. Perdería todas las fuerzas. Es que todavía no hay mucha gente. Es que parece que no se levanta la obra. Parece que no se levanta el evangelismo. No es lo importante. El fruto, los resultados, es la obra de Dios. No es lo importante. Yo no os miro a vosotros ni miro a la iglesia. ¿Qué miro? Lo que Dios va a hacer a través de vosotros. La palabra que se está compartiendo en vosotros. Yo desde pequeño, por gracia de Dios, lo he creído. Soy remanente para salvar España y hacer la evangelización del mundo. Han pasado casi 20 años. Y Dios hoy me ha guiado hasta el lugar para hacer la evangelización del mundo. Veo cómo esa palabra se está cumpliendo en mi vida. No es la circunstancia, la situación que estoy viviendo o por lo que he pasado. Ese ha sido el itinerario de Dios en mi vida. Dios que me ha llamado porque Él quiere hacer la evangelización del mundo a través de mí, me ha dado un encuentro con vosotros. Yo he encontrado el plan de Dios en este encuentro con vosotros. Y no os miro a vosotros, sino que Dios me está guiando dentro del cumplimiento de su palabra, del cumplimiento de su plan. Por eso digo que no somos una iglesia más, allá cada uno con su iglesia. Pero nuestra iglesia tiene que ser la iglesia que está dentro del cumplimiento de la palabra de Dios. Somos la iglesia que está dentro del cumplimiento de la palabra de Dios. Tenemos que verlo todo con el Evangelio, a través del Evangelio. ¿Qué es lo que veis? ¿Qué es lo que creéis? ¿En qué creéis? ¿Veis que no hay esperanza? ¿Que solo hay problemas? ¿Que no va a funcionar? ¿Que si esta persona? ¿Que si la otra? ¿O estás viendo tu problema personal? Es que siempre me quedo atrapado en lo mismo. Es que mi personalidad, hay algo que cuando me enfrento a una situación que no puedo superar. Todo el mundo tiene sus habilidades, sus cosas que se le dan bien, que se le da mejor, cosas que se le da peor. Hay gente que habla mejor de cara al público y hay gente que se le da mejor trabajar sin que se le vea. Hay gente que maneja bien las tecnologías y hay gente que puede hacer otras cosas mejor. Todos somos diferentes, pero es que eso no es un problema. ¿Qué es lo que estás viendo? Si es por gracia de Dios, no es por otra cosa. No es porque lo hagas bien o mal. No es porque Toñín lo haga bien o mal. Sino que es la gracia de Dios a través de nosotros. Que nos juntemos aquí ha sido la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Si no, es imposible. ¿Qué es lo que veis? ¿Qué es en lo que creéis? ¿Que me funciona, que no me funciona? ¿Estáis viendo tu problema? ¿Que el Evangelio no funciona en este área? ¿Que todavía Dios no ha solucionado mi situación? ¿Que todavía Dios no me ha sanado? ¿Que todavía Dios no ha quitado en medio este problema? ¿Estáis viendo estas cosas o estáis mirando el Evangelio? ¿Veis el Evangelio en vuestra vida? ¿Veis que aunque parece que todavía no hay grandes respuestas, Dios está obrando en tu vida y en la iglesia? Yo lo veo así. Si lo miro con los ojos físicos humanos, me desanimo. Pero delante de Dios, dentro del pacto del que Dios me ha llamado, el itinerario por el que Dios me ha guiado toda mi vida, ¿qué me ha dado? Un encuentro con vosotros. Yo, al imaginar la obra que Dios va a hacer a través de esta iglesia, a través de cada uno de vosotros, mi corazón late más rápido. Bueno, es que has recibido una respuesta, es que te has encontrado con empresarios que pueden influenciar a España. No, me he encontrado con lo que Dios ha preparado hoy en este horario para mí. Y no veo a las personas en sí, veo lo que Dios va a hacer a través de las personas. Es la gracia de Dios, no es ni siquiera lo que vais a hacer vosotros.
Nadie os va a poner una medalla porque las medallas son de Dios. Es para Dios. Yo el problema no lo veo como tal, porque hay problemas, hay circunstancias que se dan. Me doy cuenta que Dios está obrando en la vida de vosotros, en la vida de estas personas, a través de ciertos problemas y circunstancias. ¿De qué me di cuenta? De que Dios os está cambiando a través de estas situaciones. ¿Por qué? Con este estado espiritual, con esta personalidad, con este punto de vista, no podemos ser usados. Por supuesto que nuestras siguientes generaciones van a ser mejor y van a ser más bendecidas que nosotros. Pero como hay algo que tenemos que dejar preparado hasta que nos vayamos al cielo, Dios, ¿qué está haciendo? Obrando en vosotros, cambiándoos. Por eso no veo el problema, sino el estado espiritual que tiene la persona. ¿Y por qué oro? Para que esa persona rápidamente pueda cambiar su estado espiritual. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Por qué es un problema? Porque no lo vemos con fe, porque no lo vemos con los ojos del Evangelio, lo vemos como problema. Nos convertimos en las personas que aceptamos los problemas como tal, cuando ya Jesucristo murió por todos los problemas. No veáis el problema, ver el estado espiritual que tengo en ese momento o que esta persona tiene, que no tiene más remedio que estar sufriendo o que hablar de la forma que habla. ¿Por qué? Todavía está influenciado o atrapado en su Génesis 3. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Mira tu vida, las decisiones que has tomado, ¿las has tomado porque es el plan de Dios, porque es lo que Dios te ha dicho? ¿O porque me he sentido mal, porque me he enfadado, porque esta persona ha actuado de esta forma? Al fin y al cabo es yo, mis emociones, yo, lo mío. ¿Qué estás viendo? ¿Un pastor? ¿Una iglesia? ¿Una organización? ¿Una institución? ¿Algo que queremos hacer o intentar formar? Satanás nos engaña haciendo pensar que conocemos a Dios y luego nos hace fracasar. Somos destruidos de esta forma. Pablo, que era una persona que estudió, que era una persona que en esa época podía influenciar a otros, que tenía posición, que tenía conocidos, gente que podía influenciar en la sociedad, él mismo confesó, todo lo que soy, por gracia de Dios, soy lo que soy. Todo esto que tengo no me sirve. Si hoy estás aquí dando culto, porque es tu hábito de dar culto, no podrás recibir lo que Dios ha preparado para ti. La religión no puede solucionar el problema espiritual. El humanismo trae cosas peores, más obras de humanismo. Con humanismo no se puede hacer el movimiento evangelio. A través de la escritura de hoy, ¿qué podemos ver? Que hay dos tipos de personas. Estas semanas hemos estado viendo a esta mujer samaritana que recibe el evangelio. Y hoy aparece un noble, un oficial del rey. ¿Qué es lo que veis vosotros en medio de esta situación? Al leer la escritura de hoy, ¿qué es lo que veo? Había samaritanos y estaba también el noble, el oficial del rey. Los samaritanos, como ya expliqué en el otro mensaje, eran marginados. Samaria, eran de Samaria, una región por la que los judíos ni siquiera querían pasar, porque no se querían mezclar con ellos, ni siquiera hablaban con ellos. Por eso cuando Jesús le dice, dame agua, mujer, esta samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío vienes a hablar conmigo? Eran las personas que tenían el nivel más bajo. Y hoy aparece el oficial del rey, un noble. La situación de estas dos personas eran totalmente diferentes. La línea familiar totalmente diferente. Los problemas que podían enfrentarse unos y otros eran totalmente diferentes. La situación económica, la educación que habían recibido, el nivel de educación o el estatus social. No es que eran diferentes, podemos decir que eran completamente los dos extremos, opuestos. Pero ambos, todos,
necesitaban a Cristo. Al ver esto, nosotros ya tendríamos que desechar toda excusa. Es que no tengo trabajo, no tengo dinero, mi familia, que no me apoya, o tal. Desechar toda excusa. No es por este tipo de cosas. No es por la suerte que yo he tenido en la vida o dónde he nacido. Necesito a Cristo. Sin Cristo no se puede ser feliz. Sin Cristo no hay respuesta. Sin el Evangelio, si no es a través del Evangelio, si no es a través de Cristo, el problema espiritual no puede ser solucionado. Hoy hemos leído estos versículos. ¿Qué veis? Delante del problema. ¿Qué veis? La enfermedad, la frustración, lo que no funciona, lo que falta. De esta forma, ni podrás vencer a Satanás, ni vencer al mundo, ni vencer a ti mismo. Si veis una iglesia simplemente, si veis simplemente un culto donde la cámara no es tan buena, a veces no funciona la cámara, o el sonido no es tan bueno, o falta alabanza en esta iglesia, si solo veis esas cosas, no recibiréis la respuesta para conquistar el mundo. Os bendigo para que podáis abrir los ojos del Evangelio. Os bendigo para que podáis poneros delante de Dios con la palabra. ¿Qué es lo que Dios os está diciendo hoy? ¿Qué es lo que Dios os está diciendo? ¿Qué es lo que Dios dice de vosotros? ¿Quién soy yo? En otras palabras, esto es lo que significa que veo. Si yo no encuentro lo de Dios y su plan en todas las cosas, ¿qué ocurre? Que pierdo el camino de Dios. Dios es soberano. Dios está haciendo su obra. Nuestro objetivo, mi objetivo, no es que os vaya bien, sino que entréis dentro del plan de Dios. Mi objetivo no es que cambiéis a ser unas personas excelentes, sino que cambiéis a llegar a ser las personas que Dios desea. Mi objetivo, mi oración, mi corazón, no es crear la mejor iglesia como si estuviéramos en el mundo happy. No, mi corazón es que se levante la iglesia que Dios desea, la iglesia que tiene el Evangelio, la iglesia que habla el Evangelio, la iglesia que es respuesta al mundo, porque iglesias innecesarias ya hay muchas. Por eso dicen, hagamos de las iglesias teatros, cines, restaurantes, discotecas. ¿Por qué? No sirven. Mejor que tener una iglesia en este barrio, una discoteca, un bar de copas. Por eso siempre preguntaos, ¿qué estoy viendo en este momento? Si lo veo todo con el Evangelio, empezaré a recibir la respuesta de la palabra de Dios. La semana pasada me encontré con una chica que es china, aquí en Corea. Y ella estaba orando si quedarse en Corea para recibir entrenamiento o volver a China y empezar un negocio. Es una chica joven que tiene un año menos que yo. Entonces yo le hablé de mi testimonio, porque yo estaba estudiando antes, yo estaba estudiando marketing, yo quería ser alguien que, pues a través de mis estudios, después graduarme, levantar mi negocio o ir a una empresa, ganar mi dinero, apoyar al pastor, a la iglesia, pues como hacía mi madre. Pero a mí Dios me dio la gracia de entender que España no necesita marketing, que ya hay mucha gente que hace marketing, pero que el problema de España es que no hay nadie que hable de Cristo. Dios me ha dado la gracia para entender eso y para ir por este camino. No es que todos tengamos que ir por ese camino, sino que a mí me ha llamado para ser pastor, para devocionar, dar mi vida por este movimiento de evangelismo. Yo le explicaba eso. Y esta semana, en el mensaje, el pastor de la iglesia decía, hermana Febe va a regresar a China y hacer su negocio. Y al acabar el mensaje, ella ha venido y dice, Toñín, pues yo creo que esa es la respuesta. Ya el pastor, porque habló de cómo va a hacer el negocio, de para que toda la iglesia esté orando y de que piensa el pastor que le va a ir muy bien. Ah, pues mira, pues esa es la guía, Toñín, yo creo. Así que voy a empezar, voy a regresar a China, me decía. Pero yo la decía,
Muy bien, estás siguiendo la palabra. Tú quieres recibir la guía. Ella no quiere hacer, le da igual hacer el negocio de esta forma o de la otra, dedicarse a esto o a lo otro. ¿Qué es su mayor deseo? Recibir la guía de Dios, hacer lo que Dios quiere que ella haga. No es éxito. El primer mensaje que le ha dado, ¿cuál es la razón, la causa, el motivo por el que tú quieres hacer este negocio? Si es para ganar dinero, vas a fracasar. Dios no necesita dinero. Hagas lo que hagas, hazlo para Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Qué está haciendo Dios? La salvación de las almas. Hazlo para el Evangelio. Y después, recibe la guía dentro de la palabra de Dios. Me da igual hacerlo de esta forma o de la otra. Yo quiero recibir la guía de Dios. ¿Dónde encuentro eso? Cada semana en la palabra de Dios. Hoy que le hablaba el mensaje de su púlpito, que hiciera equipo. Es el primer título de oración que ha encontrado. Para hacer negocio, no se ha puesto a pensar ni en qué lugar, ni cómo, ni qué proveedores, ni con quién voy a contactar, ni cuánto voy a ganar, ni cuánto dinero necesito. No, ¿quién va a ser mi equipo? ¿Cómo ha encontrado eso? En la palabra. Entonces, cuando regreses, cuando empieces, te puede ir bien o te puede ir mal, pero te darás cuenta que da igual. ¿Por qué? Estás haciendo el negocio que Dios desea. Y aunque al principio te vaya mal, está bien. ¿Por qué? Hay un horario. Si uno lo puede ver con el Evangelio, si uno vive con el Evangelio de verdad, no hace falta pelear. No hay ninguna batalla que yo tenga que hacer. No tengo que hacer yo que la gente cambie. Dios obra en las personas. Dios movió el corazón de Faraón para dejar salir a los israelitas, al pueblo de Israel de Egipto. Dios puede confundir hasta el no creyente. He ido a una iglesia, me contaban su testimonio de que han comprado un terreno y han construido también la iglesia, y cómo la mujer que vendió ese terreno al día siguiente vino a buscarles llorando de que había firmado mal, de que no puede ser por esta cantidad, que ha sido mucho más barato de lo que ella había imaginado y pensado, que no os lo puedo vender por esta cantidad. Dios puede mover el corazón de los no creyentes, incluso confundirlos. La palabra, si yo lo veo todo con el Evangelio, si lo veo con el Evangelio, empezaré a recibir respuestas de la palabra. La palabra se vuelve respuesta a mi vida. El disfrutar de esto es la oración. El compartirlo es el evangelismo. En otras palabras, ¿esto qué es? Disfrutar del 393 que hoy Chon Min ha orado. ¿Cuál es la vida de aquel que no ve esto? Por el lado contrario. Pues le queda el qué comer, el qué beber, el qué vestirme. Esto es lo más importante. Mi dinero, y por eso voy a pelear. El vivir acorde a mi emoción, tengo que pelear, tengo que discutir, porque esto es una injusticia, porque esto no es así. Eso es lo que queda a la persona que no disfruta de esto, a la persona que no ve el plan de Dios, a la persona que no entiende que Dios es soberano y está obrando en medio de todo esto. ¿Qué le queda? Usar humanismo. Si llegas más allá y te apoderas y encima tienes motivos en tu corazón, ¿qué te queda? Estafar a la gente. Por una cosa pequeña que ocurre, si yo no disfruto de esto, ¿qué ocurre en mi vida? Que no puedo parar de pensar, que me indigna, que me cabreo, que no puedo dormir, me quita el sueño y todo. Y además, por esta situación, tomo decisiones importantes en mi vida. De verdad, hoy la palabra os tiene que hablar. Os tiene que hablar la palabra en el día de hoy. Deseo que vuestros ojos del Evangelio, para verlo todos con el Evangelio, sean abiertos. Mirad la vida de los 7 remanentes, los modelos que Dios nos da en la Biblia. Cada uno de ellos, primero, siempre, dice la palabra de Dios, y vino la palabra de Dios a sus vidas. Y el ángel del Señor se les apareció, y Jehová Dios le habló diciendo, siempre, los 7 remanentes, ellos al principio recibían la palabra de Dios.
y entendían que sus vidas estaban dentro de este cumplimiento de esta palabra. Con esta palabra que ellos habían recibido, se enfrentaron a la situación que les venía en sus vidas, sabiendo que estaban en medio de este cumplimiento. Esto sois vosotros, esto es la iglesia, esto es el creyente. David vio esto en Goliat. Todos temblaban por varios días y no era capaz de salir un soldado a pelear con Goliat. Y por varios días todos estaban con miedo, temblando. Y David, al ver a Goliat, aunque todos tenían miedo, ¿él qué vio? El cumplimiento del plan de Dios. Samuel, que era el profeta de esa época, ungió a David, le ungió para que sea rey, el futuro rey de Israel. Y Saúl dijo, cualquiera que peleare y venciere a Goliat, yo le haré rey. Ahí lo entendió David. ¿Por qué Dios le había tenido preparándose, entrenando con las ovejas para ahuyentar los osos, los leones que venían a coger sus ovejas? Dios, pues podías permitir que no vengan más leones, que no vengan más osos, podías proteger a mis ovejas. No, Dios traía ese entrenamiento a su vida para que Goliat, para él, ¿qué era? Lo más fácil. José vio el cumplimiento del pacto, de aquello que él soñaba, la evangelización del mundo. ¿Dónde? En que sus hermanos le vendían como esclavo. Sus hermanos le vendieron como esclavo a Egipto. ¿Qué herida puede generar eso en el corazón de una persona? José vio que no eran sus hermanos que les vendían a Egipto, sino que Dios, para cumplir su pacto en su vida, le estaba enviando a Egipto. Ni herida ni nada. Cuando los vio después en la posición de que era gobernador y ellos venían a pedir ayuda por el tiempo de hambruna, les abrazó. ¿Dónde está mi padre? Sigue vivo, llevarme a mi padre. Ni los, y ahora verás, ahora que soy gobernador, venís y me habéis vendido como... No, no, ni remordimientos, ni rencor, ni nada. ¿Por qué? Era muy bueno. ¿Qué es ser bueno? No. Él vio que Dios estaba obrando en medio de toda situación. Cuando os venga una dificultad, tenéis que verlo con los ojos del Evangelio. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Pues sí, estoy sufriendo. Pues sí, es una dificultad. Pues sí, a veces nos falta para comer. Hay momentos donde no he tenido la economía. Hay momentos donde he estado enfermo. Hay momentos donde me he sentido solo. Aquí en Corea también. Pero veo que todo eso era necesario para hoy poder ser el evangelista que Dios desea. Vosotros me conocéis bien, la mayoría, desde que soy bien pequeñito. Yo, como español, viviendo en España, crecido en España, no estaba preparado para predicar el evangelio como lo hago hoy. Y Dios me ha guiado todo ese camino. Ni puedo echar la culpa a nadie, ni puedo acusar a nadie, ni puedo decir incluso, es que esta persona, porque ha habido personas así, que no sé por qué, me hacían la vida más difícil. ¿Y qué tiene esta persona conmigo? ¿Y yo qué le he hecho? Ni siquiera esas personas tengo nada de rencor con ellas. ¿Por qué? Les doy gracias. Gracias a eso, Dios me ha entrenado, me ha preparado de una forma. Y no soy perfecto. Y todavía hay muchas cosas que no sé. Cometo muchos errores. A veces soy tan ignorante que cuando hablo con alguien con más experiencia, un anciano de la iglesia o algo, es como me doy un golpe. Claro, Toñín, ¿cómo no has pensado en eso? Con lo lógico que es, qué vergüenza. Y no me había dado cuenta. Y yo actuando así, y yo hablando así. Qué ignorante eres, Toñín. Me doy cuenta. Pero después me río. Bueno, gloria a Dios. Menos mal que Dios obra conmigo. Menos mal que Dios está conmigo. Menos mal que es Él el que hace su ministerio. Por eso, yo no os veo a vosotros. No os preocupéis si tenéis carencias. No os preocupéis si es algo que se os da mal. No os preocupéis si no podéis orar bien todavía. No os preocupéis si todavía no podéis hacer bien el camino de salvación. No os miréis a vosotros mismos. Yo veo la palabra que está llegando a vuestras vidas. Yo veo que sois las personas que estáis dentro del cumplimiento del plan de Dios. No os veo a vosotros, sino lo que Dios está y va a hacer a través de nosotros. No veo a Damaris y a Luis.
sino lo que Dios quiere hacer a través de ellos en Ceuta. No veo a Ángeles, no veo a Raquel, sino veo Palma de Mallorca, veo Tarragona. A Luisma se lo dije, no veo a Luisma, no veo a María Luisa, a su madre. ¿Qué veo? Lo que Dios está haciendo a través de Luisma, lo que Dios va a hacer en Luisma. ¿Por qué? Entiendo que hay un proceso, que hay un proceso. Por eso puedo esperar a la iglesia, puedo esperar que se formalicen cosas, puedo esperar que poco a poco nos vayamos levantando. Está bien, aunque nos tropecemos, aunque ocurran cosas porque no sabemos. Puedo esperar. ¿Por qué? Entiendo que hay un proceso. Hechos 1:8, me seréis testigos. ¿Qué es eso? Un itinerario. Vais a verlo. Hay un proceso. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. A través de la iglesia, evangelización del mundo. ¿Qué veo? Veo toda España. Yo he tenido en mi corazón que se levante una iglesia que predique el evangelio en España. ¿Qué es lo que veo a través de esta iglesia? Que no es una iglesia, sino que en todos los lugares Dios quiere levantar iglesias. ¿Quiénes son esos? Vosotros, el creyente. ¿Y con qué corazón comparto hoy la palabra? Siendo un mismo cuerpo. Si a mí me duele el dedo, no digo, ya está el dedo que me duele otra vez. Trae un cuchillo que lo corto y lo desecho, lo quemo. No, al ser mismo cuerpo lo intento cuidar. A veces, si tienes un padrastro que se ha llenado de pus, hay incluso que pincharlo. Me estoy haciendo daño, me estoy pinchando. Es que me duele. Pues hay que pincharlo para que salga el pus y curarlo. Pues el pastor a veces parece que pincha un poco, pero lo hago con ese amor, siendo un mismo cuerpo. Todos los 7 remanentes vivieron la situación de forma diferente. Vieron las situaciones de forma diferente. ¿Por qué? ¿Por qué fueron capaces de hacer eso? Esto es porque todos ellos tuvieron un tiempo de grabar, enraizar, grabar el pacto, enraizar el pacto y tener la naturaleza del pacto. ¿Esto qué es? Entrenamiento. Moisés, 40 años en el desierto, después de huir de Egipto en Midian. 40 años, hasta que se le apareció Dios en una zarza y encontró la misión. Pero 40 años estuvo enraizando, grabando el Evangelio, organizando el Evangelio en su vida. Nosotros no tenemos tanto tiempo. Antiguamente se vivían 100 y pico años. Moisés empezó a ser usado con 80 años. Dios nos ha dado gracia para entenderlo antes. ¿Qué es eso? El tiempo de entrenamiento. Por eso, para llegar a ser la iglesia a través de la cual se cumple el plan de Dios, para llegar a ser la persona a través de la cual Dios sigue obrando, tengo que entrenar. Por eso preparamos entrenamientos. Para ser la persona que salva a mi familia, que salva a mi región, tengo que entrenar. Si no grabo el Evangelio, si no cambio eso antiguo que hay en mí, no podré ser usado por Dios porque todavía no entiendo cómo Dios está obrando. Y me frustro porque no veo el plan de Dios. Por eso hay que entrenar. Si no, aunque Dios me dé la respuesta, no veré la respuesta. No puedo verla. Nosotros hemos recibido una gran respuesta. Yo me acuerdo el año pasado orábamos que se puede hacer 1 o 2 entrenamientos en España al año. Aquella vez que nos reunimos en un hotel en Guadalajara, que esto se pueda repetir cada cierto tiempo, 1 o 2 veces al año. Orábamos por eso. Y en un año, Dios nos ha dado la respuesta y yo estoy entrando 5, 6, hasta 7 veces a España en un año a hacer entrenamientos. Si no lo veo con el Evangelio, no lo veo como una respuesta. Pero Dios ha respondido. Ah, bueno, pero es que viene para hacer las clases de la Universidad de Remanentes. Yo veo que ese es el método de Dios que Dios ha utilizado para bendecir a nuestra iglesia. Tomároslo así como vuestra respuesta. Si no, tendríamos que poner entre todos un billete 7 veces al año. Dios ha provisto hasta el dinero, la universidad, que es un respaldo, hasta mejor contenido, mejor que lo que yo pueda llevar. Es lo mío más lo que otros puedan traer, otros evangelistas. Y vienen los mejores.
a España. Es la mejor respuesta que España ha recibido en toda la historia, que es el itinerario, el horario de Dios. Me seréis testigos. Hechos 1:8. El oficial le dijo, ven a sanar a mi hijo, ven a sanar a mi hijo que está enfermo, está a punto de morir. Jesús dijo, si no vieres señales, no creeréis. Está hablando del estado espiritual del creyente. Después, este oficial lo entendió. Esa misma hora que Jesús dijo, ve, tu hijo está sano, es la hora, es el momento donde la fiebre se apartó de su hijo. Dios obra superando el tiempo y el espacio. En otra región, Jesús lo dijo y se levantó la obra en su casa. ¿Por qué dijo esas palabras Jesús? Si no viereis señales, no creeréis. Está hablando del estado espiritual del creyente, el estado espiritual de los discípulos, que decían, no, mi comida es otra, y pensaban que ya otra persona le había dado de comer a Jesús. No entendían lo espiritual. Entonces, para avanzar al contenido, ya he hecho la mayoría, ¿eh? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver entonces? ¿Qué es lo que tengo que estar viendo? Primero, la causa, la razón del derrumbamiento. ¿Por qué la gente se derrumba? ¿Por qué la gente fracasa? ¿Por qué la gente vive atrapada? ¿Cuál es la causa de este derrumbamiento? La gente dice, no, es que a esta familia le ha venido esta crisis, este problema, o una infidelidad, una adicción a sus hijos, o que han cometido un delito, o un divorcio, que se han suicidado. Todo esto son problemas descubiertos, problemas que salen a la luz, lo que ve y lo que se habla por las calles, lo que hablan en el supermercado, lo que hablan las abuelas, ¿no? Que la del quinto, que no sé qué. Esos son problemas que salen al descubierto, a la luz. Pero en realidad el origen de esto es un problema que hay oculto, un trasfondo familiar, una corriente espiritual que viene de la línea generacional, que ni siquiera empieza en ti. Me encontré con una estudiante y parecía muy buena estudiante, extranjera, aquí en Corea. Había venido becada por su país y también becada por la universidad de aquí de Corea del Sur para que estudiara, una persona élite que estaba mirando a las Naciones Unidas, que ya hablaba varios idiomas. Se veía una estudiante muy normal, una chica joven muy aplicada. Y esta chica joven sufría todas las noches por pesadillas. Le daba miedo irse a dormir porque sabía que esos espíritus iban a venir y ella soñaba sin poder despertarse, que la despedazaban, que la arrastraban al infierno, incluso que la querían asfixiar y sentía como que se asfixiaba todas las noches. Se veía una persona normal. Un trasfondo espiritual, familiar. Resulta que la abuela de esta chica es medio bruja. Resulta que su familia en un pueblo de su país se responsabiliza de todos los gastos que pueda tener la Iglesia Católica a la hora de pasear la Virgen por todas las calles de su pueblo. La familia central para la idolatría. La abuela bruja. Tienen esa relación con los espíritus, con los demonios. Gente que tiene problemas ocultos de las heridas del pasado. Una persona que ha sido estafada, a la mínima está dudando de que si me van a volver a estafar, ya no puede confiar en las personas. ¿Pero por qué? ¿Y esta persona por qué duda tanto de mí? ¿Qué le he hecho yo? No, no le has hecho nada, sino que tiene una herida porque fue estafada hace años. Las parejas que han sufrido una infidelidad. Cariño, que hoy al salir de trabajo he quedado con mis compañeros para tomarnos una copa y voy a casa. ¿Qué hay de malo en eso? Nada. Se coge el coche, se va a espiar al marido a ver si está tomando una copa o no. ¿Por qué? La misma frase le dijo su pasada pareja y le hizo una infidelidad y lo descubrió. Con la misma frase. Escucha esas palabras, que no hay nada de malo, y le sale la herida.
la emoción por ciertas palabras, por ciertas circunstancias, por algo que se repite en mi vida, que trae recuerdos que uno no quiere recordar, y esas emociones les arrastra. Todo esto, ¿dónde está grabado? En mi cerebro. La gente se mueve por estas cosas. ¿Cómo vas a sanar esto? Es la época de problemas mentales, problemas de este tipo. ¿Qué tengo que ver yo en estas situaciones? Que todos estos problemas vienen por un problema fundamental. ¿De dónde nace todo esto? ¿Cuál es la causa del derrumbamiento? No es su pasado, sino algo que viene desde más allá, desde Génesis 3, el problema espiritual del hombre. ¿De dónde viene todo este temor, miedo y esta influencia de que vivo separado de Dios? Es la condenación que trae el pecado a mi vida. Es el problema del dueño espiritual, que es Satanás. ¿De quién estoy recibiendo influencia? Por eso un día aparecen esos problemas a la luz, que salen a la luz como un iceberg. Debajo hay una gran masa de hielo, pero solo se ve una puntita. Es algo que aparece. La gente no se suicida porque sí. ¿De quién están recibiendo influencia? ¿Quién es su dueño? ¿Qué es lo que veis vosotros cuando miráis al campo? Cuando miráis el telediario, cuando miráis las iglesias. Yo veo por qué funciona, por qué no funciona, por qué no tiene más remedio que derrumbarse. ¿Por qué el creyente cree en Dios pero no tiene la victoria? Yo lo veo, me doy cuenta. Y sinceramente, menos mal que se derrumban. Peor es cuando encima les va bien. Cuando Satanás les ayuda a que les vaya bien y les da dinero, les hace que su negocio les vaya bien. Y siguen poniendo las velas, los amuletos, los crucifijos en las puertas y les va bien el negocio. Peor es ese el caso. Por lo menos cuando se derrumba, cuando uno se derrumba, puede mirar a Dios de nuevo. Y si se encuentra con el evangelista adecuado y Dios le da su gracia, pueden recibir la salvación. ¿Qué es lo que veis? En otras palabras, ¿quién eres tú? Más profundamente, ¿quién te influencia? En Juan 8:44, ahí habla, vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es el que os influencia, él es el que eh, os pone esos deseos, o pone esos deseos a la gente, al no creyente. En Mateo 12, me echo para este lado, 29, habla de ese hombre fuerte, de que hay un hombre fuerte que, que nos tiene atrapados, que está gobernando nuestra vida. ¿Quién es este hombre fuerte? En Juan 10:8, ahí nos dice que todos estos seres que venían antes, todos los que venían antes eran ladrones y son salteadores. Es Satanás y los demonios que vienen para matar, robar y destruir. Por eso en Mateo 12, del 43 al 45, nos dice que los demonios obran en los corazones de estas personas y en sus pensamientos para destruirlos, para derrumbarlos, para que no se levanten. Y si uno no recibe a Jesucristo en su corazón, el estado espiritual postrero de la persona es peor, porque hasta 7 espíritus peores vienen. Yo sé que hay un horario en las personas. Hechos 1:8. Lo he dicho varias veces. El horario de Dios. Estamos llegando a ser testigos. Es el horario que Dios ha traído a tu vida. Es el horario que Dios ha traído a la iglesia. No os preocupéis por la iglesia, no os preocupéis porque no os funciona, no os preocupéis porque no veis algo todavía. No os preocupéis porque no lo hacemos bien. Pues claro que no lo vamos a hacer bien. Pero está bien. ¿Por qué? Dios es el que está gobernando. Solo míralo con los ojos del Evangelio y serás testigos. Por eso, para mí no hay ningún problema aunque la gente se tambalee, aunque los creyentes se reboten. Puedo esperar porque sé que Dios los va a volver a levantar, porque hay un itinerario. Estoy esperando simplemente. Siendo influenciados por su dueño, viven acorde a lo que su dueño les da.
viven acorde al mundo. Hechos 13, 16 al 19. Acorde a la brujería, acorde a supersticiones, acorde a la adivinación, acorde a lo que les dice el horóscopo, acorde a la idolatría. Viven una vida de esta forma, bajo brujería, adivinación, idolatría. Hechos 13, 16, 19. La realidad del campo. De verdad. Sinceramente, yo pienso de esta forma. Y aquí hay especialistas. No hay especialistas sin evangelio. Yo es la conclusión a la que he llegado. Y hay profesionales que trabajan muy bien, que hacen muy bien su labor, son profesionales. Pero de verdad, no hay especialistas sin el evangelio. Porque no pueden ver la realidad ni el estado espiritual de la persona. Y somos seres espirituales. Me acuerdo mucho de Raquel, que es muy profesional con su trabajo. Muy especialista. Se abren puertas como buena profesional que es. Y ella hace muy bien su trabajo, pero diferencia cuando una paciente, esta persona lo que necesita es a Cristo. Yo con mi habilidad, con mi capacidad, con el talento que Dios me ha dado, puedo ayudarte hasta aquí, pero tú necesitas encontrarte con Dios. Y me llama Toñín, una persona preparada. El anciano Lee es muy profesional, es una persona que ha tenido éxito con su profesión, muy especialista, pero sabe de su especialidad y sabe que hay un problema espiritual que las agujas no pueden solucionar. Entonces, ¿qué les habla? Evangelio. Para restaurar al que ha sido derrumbado, Dios os ha llamado y os ha dado el Evangelio. Esa es la herramienta. Por eso, ¿qué es lo que tengo que ver? Primero, la causa del derrumbamiento. Tengo que verlo en el campo. Tengo que ver que esta es la causa de por qué esta persona está sufriendo estos problemas. Y ahora, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver cuál es el camino de Dios para esta persona para restaurarla. El camino de restauración. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Y es por fe a través de la gracia de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo podemos salir de esto? ¿Cómo se puede quebrantar la oscuridad? ¿Cómo se puede quebrantar la obra de Satanás? Por gracia a través de la fe. Y no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no es vuestro, para que nadie se gloríe, dice en el siguiente versículo. Solo puede ser restaurado por Dios. Por eso Dios desde el principio, Él prometió, la simiente de la mujer, Cristo, vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente, por cuanto tú no puedes, Adán y Eva, por cuanto por mucha hoja de higueras que te pongas, que te cubras con delantales, por cuanto tú no puedes solucionar este problema y estás separado de Dios en pecado y bajo la autoridad de Satanás, voy a enviar a la simiente de la mujer, Cristo, a aplastar la cabeza de la serpiente, a solucionar este problema. He aquí una virgen dará a luz, concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es? Esa confesión que Pedro hizo. Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, esa simiente de la mujer que había de venir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es eso? El Evangelio. Por eso Pablo dijo que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? El camino de restauración. ¿Qué es el Evangelio? La respuesta a la causa del derrumbamiento. La respuesta que el hombre necesita. Por eso Dios nos dio el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Noticias, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, al Salvador. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación. Si yo recibo el Evangelio, ¿qué recibo? La salvación. ¿Por qué? Ese es el poder. El Evangelio es el poder que Dios me da para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso el justo, más el justo, por la fe vivirá. Por la fe, no por tus obras, no por tus obras de caridad, no porque seas bueno, no porque ayudes a otros, no porque lo hagas bien o lo hagas mal. Por la fe. Por eso, la conclusión.
Al creer en esto, Génesis 1:27, la imagen de Dios es restaurada en mí. Génesis 2:7, ese aliento de vida que Dios sopló y desde ese momento Adán fue un ser vivo. Ese aliento de vida entra en mí, hay vida en mí y puedo disfrutar de las bendiciones como en el huerto del Edén. En el momento que yo creo en Cristo, que es restaurado en mí, Dios trae vida, trae vida. Dentro de este itinerario de restauración estáis todos vosotros. Como hoy el oficial, ¿qué ves? ¿A tu hijo enfermo a punto de morir? Mira y aférrate no al problema, sino a lo que Dios te da y verás cómo Dios te restaura. Verás cómo esta palabra viene como aliento de vida, viene como vida, viene como respuesta a ti y te restaura y te levanta y te edifica y te usa y se cumple en tu vida. Y esa obra es la obra de la evangelización del mundo. El disfrutar de esto es la oración. En otras palabras, es estar dentro del 393. ¿Cuál es la conclusión? Hoy, ora. Un título de oración. Dios, que pueda ser la persona que comparte y conoce la razón del derrumbamiento y el camino de restauración. Esa es la iglesia que Dios desea. Esa es la persona que Dios desea que tú te conviertas. No en un gran empresario que gana mucho dinero. Eso sería una torre de Babel. Dios quiere que seas la persona que Él utiliza para la obra de salvación. Para que a través de ti el nombre de Cristo sea testificado. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, vendrá el fin. Es la obra de Jesucristo, lo que Él está haciendo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Dios, ¿cuándo vas a restaurar el pueblo de Israel? ¿Cuándo vas a cambiar la política? ¿Cuándo vas a cambiar a los gobernantes de nuestra nación? ¿Cuándo vas a solucionar todo este problema? No os interesa a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su propia potestad, en su propia voluntad. Solo recibe la llenura del Espíritu Santo. Dios quiere que seáis este tipo de personas, que recibáis estas personas, que recibáis esta respuesta. Para ello, ¿qué hay que hacer? Entrenar. ¿Por qué? En mí no está este evangelio. Automáticamente no tengo la naturaleza de verlo con el evangelio. Por eso entrenamos. Sin entrenar no se cambia. Un atleta sin entrenar no puede competir. Por eso os bendigo para que disfrutéis de este entrenamiento. En 2 semanas estaré en España. Aquellos que tengan tiempo, espero que puedan estar participando en el entrenamiento concentrado, que es gratuito y abierto a todo el mundo. Sobre todo los que estáis más cerca de por Madrid. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Bendícenos para ser las personas que comparten y conocen la razón del derramamiento y el camino de restauración. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida. Que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy, mi futuro y Dios, a mí me sube el plan de Dios, mi amor, su momento, el de Dios,
Encamíname dentro de la evangelización, la oveja que perdida está. ¿Qué camino puedo encontrar? Señor, que en la misión mi descendencia pueda habitar. Los discípulos de toda nación levantarán sus manos de Dios. La misión es la prestación. El Padre de Dios en los por de Dios. La gracia de Dios a mí el plan de Dios, mi labor. Por Dios. En estos momentos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la guía y la obra del Espíritu Santo, esté con tu pueblo, con tu iglesia hoy aquí reunida. Esté con todos aquellos que tienen en su corazón la causa del derrumbamiento y también el camino de restauración. Aquellos que tienen en su corazón ser levantados como respuesta para sus regiones. Aquellos que tú has llamado para ser testigos y cambiar su línea familiar en todos sus campos, en sus hogares y en las siguientes generaciones. Que esta bendición esté sobre ellos desde ahora y para siempre. Amén.